Tutorial SEM Titan 6, Programación PERT. Bienvenido a este tutorial 6, en el cual vamos a continuar describiendo el programa SEM Titan, en la programación de obras, y su empleo como herramienta informática. Asimismo, se continuará analizando su utilidad, en la aplicación del caso práctico, en la programación de obras utilizando el método PERT con la simulación Monte Carlo. El método PERT fue desarrollada por la Armada de los Estados Unidos de América, en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades de los proyectos espaciales. Este método es probabilístico. A continuación, vamos a ingresar al programa SEM Titan. Procedemos a abrir el archivo que habíamos guardado en la PC, en la sesión anterior. Buscamos el archivo del ejemplo práctico. En este caso ejemplo 1. Lo abrimos. Aquí podemos ver el formulario de los presupuestos, que conforman las actividades principales. 1. Obras provisionales. 2. Estructuras. 3. Arquitectura. 4. Instalaciones sanitarias. 5. Instalaciones eléctricas. El monto total del costo directo, habíamos calculado en 1.668.165.31. Con esta información, ahora vamos directamente a la programación. Nos posicionamos en la barra de tareas. Elegimos procesos. Hacemos desplegar el menú, apretando el botón izquierdo del mouse, y seleccionamos programación de obra. Y se presenta este formulario, donde se han cargado todas las partidas del presupuesto, como actividades, como lo podemos verificar. Hasta esta parte, ya habíamos avanzado en la programación, con las duraciones que el programa SEM Titan ha estimado, y también habíamos configurado la secuencia lógica de las actividades. En la mayoría de las veces, no se puede saber la fecha exacta de terminación de un proyecto, pero es posible conocer el tiempo más probable de su terminación, según experiencias anteriores, o de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. Sin embargo, siempre se presentarán imprevistos que pueden retrasar la fecha de terminación de un proyecto. El método PERT considera que la variable tiempo es una variable desconocida, cuyos valores son estimativos, considerando el tiempo más probable, el tiempo optimista y el tiempo pesimista. El tiempo esperado de un proyecto es la suma de los tiempos esperados de las actividades en la ruta crítica. La varianza del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades en la ruta crítica. Este método está orientado hacia los sucesos de un proyecto, hacia el inicio y la terminación de las actividades. A continuación, vamos a realizar la programación PERT, con el programa SEM Titan. En la barra de iconos, seleccionamos con el puntero del mouse, el botón PERT. Se presenta la pantalla, donde están cargadas todas las actividades que hemos venido trabajando, con sus códigos de actividad, la numeración de los nodos, inicio y fin, esto referido a la red de flechas, y la descripción de la actividad. Y las columnas para los valores de las duraciones. La letra A representa la duración optimista. Es el tiempo más corto en el que la tarea puede ejecutarse, asumiendo que la ejecución va extremadamente bien. La letra B representa la duración pesimista. Es el tiempo más largo en el que se puede llevar a cabo una tarea, dentro de lo razonable, se asume que las cosas van normales. La letra M representa la duración más probable. Es el tiempo que la tarea requiere con mayor frecuencia, en circunstancias normales. Los valores que aparecen en estas columnas, el programa lo ha calculado automáticamente, al ingresar a este formulario por primera vez. Sin embargo, en estas columnas, debemos ingresar las duraciones que veamos por conveniente, para cada una de las actividades. En base a estos tres tiempos, se obtiene el tiempo esperado o duración prevista de, y que está determinada en base a las tres duraciones. En el método PERT, el valor de, es el valor de la distribución beta, que se calcula según esta relación, con sus parámetros alfa y beta. Este valor se comporta como la mediana. Divide al área de probabilidades en dos partes de 50%, y su ubicación respecto a la moda M, nos indica lo siguiente. Si la duración media de es mayor que la duración más probable M, esta tiende a la duración optimista A, da lugar a una distribución asimétrica a la izquierda. Si la duración media de es menor que la duración más probable M, esta tiende a la duración pesimista B, da lugar a una distribución asimétrica a la derecha.
Si la duración media de E es igual a la duración más probable M, esta da lugar a una distribución simétrica. La duración más probable M siempre coincide con la moda de la distribución. En la columna que corresponde a la varianza, representado por el símbolo sigma al cuadrado, se muestra los valores calculados según esta relación. Representa la incertidumbre de cumplimiento de la actividad, en función a los tres tiempos. En esta parte inferior, se puede ver la duración total del proyecto, de 162 días, con una varianza total de 10.83. Representa la incertidumbre de cumplimiento de la ejecución del proyecto con esta duración. Si este valor fuese 0, no existiría incertidumbre. Quiere decir que todas las actividades del proyecto no tendrían discrepancias entre los tiempos optimista, pesimista y medio. Y podríamos decir que la duración del proyecto es determinística. Pero en la realidad, siempre se presenta la incertidumbre en la duración de los proyectos. Para desarrollar nuestro caso práctico, se presenta a continuación los tiempos optimistas, pesimistas y medios de todas las actividades. A continuación, vamos a ingresar valores de duraciones optimistas, pesimistas y más probables para cada actividad de nuestro caso práctico. Y lo realizamos, digitando directamente en cada una de las celdas correspondientes. De esta manera, hemos ingresado los valores para las duraciones, optimistas, pesimistas, y más probables de cada actividad. Con estas duraciones hemos obtenido una nueva duración, o tiempo medio para cada actividad, tomando como base la distribución beta del método PERT, como se puede ver. Casi todas las actividades presentan discrepancias entre sus tiempos optimista y pesimista. Pero también, tenemos actividades que no presentan discrepancias, como estas que tienen duración un día, y que están considerados como determinísticos, con una varianza de valor 0. Todas estas duraciones se han calculado sobre la base de la distribución beta. Dependiendo de los valores, se presentan discrepancias que se reflejan en la incertidumbre, por ejemplo 0.3 es muy bajo. 6.25 tiene mayor incertidumbre. La varianza define el grado de incertidumbre de la duración de la actividad. Cuanto más grande es la varianza, significa mayor incertidumbre en cuanto a la duración de la actividad. Y cuanta más pequeña es la varianza, significa también poca incertidumbre. Y con estos tiempos medios obtenidos, el programa ha calculado una nueva duración del proyecto, que en este caso, es 135 días. Con una varianza, de 7.06, que representa la incertidumbre de cumplimiento de la ejecución del proyecto, en 135 días. La varianza total del proyecto, se calcula sumando las varianzas parciales de las actividades críticas. Hasta esta parte, hemos cumplido con realizar la programación PERT para nuestro proyecto, utilizando para todas las actividades la distribución beta. Si estamos satisfechos con los valores obtenidos, estas duraciones debemos actualizar en nuestra programación inicial. Para ello debemos apretar el botón Aplicar cambios, o en todo caso cerrar el formulario sin grabar los cambios, con el botón Cerrar. Al aplicar los cambios, los valores de las duraciones calculadas, se van a trasladar a la programación primigenia de 162 días, y lo van a transformar a 135 días. Para que este resultado de la programación PERT sea satisfactorio, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones. Que el camino crítico calculado, a base de la suma de las medias, sea suficientemente más larga que otras, de modo que no exista posibilidad que se produzcan otros caminos críticos. Que el camino crítico, esté conformado con suficientes números de actividades, para que se pueda aplicar el teorema central del límite. Por tanto, no se debe suponer que solo existe un camino crítico, cuando en realidad, para casos probabilísticos, cualquier camino puede ser crítico, ya que todo depende de las duraciones. Lo ideal,
es modelar la realidad considerando el comportamiento aleatorio de las variables en toda su amplitud. El programa SEM Titan aplica la simulación Monte Carlo al método PERT, para resolver el problema originado por la aleatoriedad de las variables que intervienen en el proyecto. El procedimiento consiste en resolver el proyecto mediante el método PERT, una infinidad de veces, generando duraciones aleatorias por cada actividad, según su propia función de densidad o probabilidad. Por lo general, las duraciones de las actividades son estimadas con cierto grado de inseguridad, por lo cual, el PERT ha creado un sistema de estimación, con variables aleatorias y distribución de probabilidad conocida como la beta. La aplicación del método Monte Carlo no se limita a suponer que la distribución de la actividad deba ser siempre la beta, sino que se pueda manejar otras distribuciones de probabilidad, como la uniforme, triangular, normal, etc. Por otra parte, el método Monte Carlo tiene la ventaja de darnos a conocer la criticidad de cada actividad en la red. Es decir, que se puede conocer la probabilidad de que una actividad pueda ser crítica, ya que es un instrumento eficaz para medir el grado de atención que se debe prestar a una actividad durante la ejecución del proyecto. En los proyectos, las duraciones de las actividades no necesariamente pueden obedecer a un comportamiento de tipo beta, sino que pueden tener otro tipo de comportamiento particular. La determinación de este tipo de comportamiento debe ser materia de investigación por parte del planificador, para poder modelar de manera adecuada el comportamiento de las actividades de un proyecto. A continuación, vamos a cambiar el tipo de distribución de algunas actividades por otra distribución como la uniforme, triangular y normal. Por ejemplo, para la actividad 9, excavación de zanjas hasta 1 metro, podemos cambiar de la distribución beta por la distribución triangular. Para ello nos posicionamos en esta celda y hacemos desplegar la pestaña. Seleccionamos la distribución triangular. Y como podemos ver en el gráfico, se ha modificado su representación. Su duración media y varianza se calculan con estas relaciones. El valor calculado de 10 días corresponde a esta fórmula. Y la varianza corresponde a esta fórmula. 4.17. Para la actividad 10, relleno con material propio manual. Podemos utilizar la distribución uniforme. Su representación tiene esta forma. Y su duración media está dado por esta relación, como vemos aquí, está calculado en 6 días. Y su varianza 4.08. Siempre reiterando que el tipo de distribución se da de acuerdo a las características particulares de cada actividad. Para la actividad 11, eliminación de material excedente manual, podemos elegir el tipo de distribución normal. La distribución normal obedece a esta relación. En la distribución normal, la duración media coincide con la moda, en este caso el valor se ha calculado en 5 días. Y su varianza, 1.78. Y de esta manera, podemos definir el tipo de distribución para las duraciones de todas las actividades. Bueno, con todo esto tenemos una duración del proyecto de 136 días y una varianza total de 7.35. Podemos decir que hasta esta parte hemos construido un modelo matemático de comportamiento de las duraciones de las actividades de nuestro proyecto. A continuación, vamos a proceder a realizar la simulación Monte Carlo propiamente dicha. Para ello, activamos con el puntero del mouse la pestaña que corresponde a la simulación Monte Carlo. Y se nos presenta esta pantalla inicial, con todos los valores vacíos. La aplicación de la simulación Monte Carlo a la programación PERT consiste en generar duraciones de manera aleatoria para cada actividad, en el rango de la duración optimista y pesimista, con un patrón de comportamiento de una distribución de probabilidad preestablecida o teórica, que puede ser la beta, normal, triangular, uniforme, etc. Y con estas duraciones, obtener la duración total del proyecto, registrando también las actividades críticas. Este proceso debe repetirse una infinidad de veces. Cuanto mayor número de repeticiones realicemos, mayor precisión se logra al aplicar este método. 20.000 repeticiones nos pueden proporcionar resultados con buena precisión. El resultado de la simulación Monte Carlo nos debe proporcionar lo siguiente: la distribución de probabilidad generada de cada actividad, la duración media generada de cada actividad, la varianza generada de cada actividad, el índice de criticidad de cada actividad,
que indica las veces que ha sido crítica. La distribución de probabilidad generada del proyecto. Para tener una certeza de que el modelo ha corrido adecuadamente, debemos comparar en cada actividad, la distribución de probabilidad generada y la distribución de probabilidad teórica, así como también sus duraciones medias y varianzas. Como hemos dicho, para cada una de estas actividades, se van a generar una infinidad de duraciones de manera aleatoria, en el rango de la duración optimista y pesimista, y con un patrón de comportamiento que ya lo hemos indicado anteriormente. Por lo general el modelo se estabiliza a partir de 20.000 iteraciones o repeticiones. Pero, para tener una mayor comprensión del proceso, comenzaremos primeramente con una iteración. Entonces aquí apretamos el botón Resolver. Y el programa ha calculado todos estos valores con una iteración. Por ejemplo, estas duraciones de las actividades, se han generado de manera aleatoria en el rango de su duración optimista y pesimista. Con las duraciones de todas las actividades generadas aleatoriamente, se calcula la duración total del proyecto, que como vemos es 138 días. En este caso, como solo tenemos una sola duración, su varianza es 0. En este gráfico, podemos ver la duración de 138 días, que ha generado esta distribución con una sola duración, en el rango de 74 días y 229 días. 74 días corresponde a la duración mínima del proyecto, cuando todas las duraciones de las actividades son pesimistas. 229 días corresponde a la duración máxima del proyecto, cuando todas las duraciones son optimistas. La duración del proyecto siempre va a caer dentro de este rango. Ahora, si nos posicionamos sobre la fila que corresponde a cada actividad, podemos ver la distribución de frecuencia particular, de cada actividad, con una sola duración generada aleatoriamente. Una sola duración para cada actividad. Por ejemplo, para esta actividad, tenemos 3 días, 11 días, 10 días. Ahora vamos a generar 10 iteraciones adicionales, y vamos a ver cómo es el comportamiento del modelo. Resolvemos con 10 repeticiones adicionales. Como se puede ver, el programa ha generado las duraciones del proyecto en este gráfico. Con las duraciones individuales de cada actividad, cada uno con duraciones obtenidas aleatoriamente, dentro de los márgenes que tiene la actividad. En los gráficos de distribución de frecuencias, cada barra representa un día. Y así se han generado las frecuencias para estas actividades. Solo con 11 iteraciones totales. A continuación vamos a incrementar las iteraciones a 100. Resolver. Y como podemos ver, de alguna manera ya se está visualizando un patrón de comportamiento de la distribución de frecuencias para el proyecto. De igual manera, para cada actividad, se va definiendo la distribución de frecuencias de las duraciones, en función a los valores generados aleatoriamente, controladas por su distribución teórica. En este caso, la duración promedio del proyecto es 142.378 días. Ahora, vamos a ver qué pasa si incrementamos 1000 iteraciones. Y como podemos ver, la distribución de frecuencias está algo más definido. Con esta cantidad de iteraciones, estamos obteniendo una duración promedio del proyecto, de 142.602 días, y con una varianza de 41.447. ¿Qué pasa si aumentamos 10.000 iteraciones? Podemos ver que la distribución de frecuencias presenta un gráfico más definido y suavizado. Y el comportamiento de la duración de cada actividad, de igual manera, tiene una distribución de frecuencias más definido, y pareciéndose más a las distribuciones de frecuencias teóricas, que inicialmente se han definido. Esta es la distribución triangular. Esta es la distribución uniforme. Esta es la distribución normal. Y así para cada actividad. Ahora aumentamos 100.000 iteraciones. Bueno, en este caso, ya se nota una demora en el procesamiento de los datos, esto en función de la capacidad y velocidad de la PC, que estamos operando. En este caso,
ya tenemos mucho más definido la distribución de frecuencias de la duración de nuestro proyecto. A estas alturas, consideramos que el modelo está estabilizado, y con mayor número de iteraciones, prácticamente los valores ya no van a cambiar significativamente. Este gráfico representa la distribución de frecuencias de nuestro proyecto. Si tenemos una duración promedio para nuestro proyecto, de 142.448 días, con una varianza de 42.474. Y aquí vemos las duraciones promedio de cada actividad, y también con una distribución de frecuencias por cada uno. También estabilizado. Tal como lo podemos ver. Para nuestro proyecto, la duración promedio se da con 50.90% de probabilidad, para una duración de 142 días. Se considera días enteros sin fracción, por tanto se redondea a 142 días. Si observamos el gráfico, podemos ver el margen donde las duraciones han jugado. Entre 120 días y 167 días. Si disminuimos los días aquí, vamos a verificar la probabilidad con estas duraciones del proyecto. La duración del proyecto con 136 días, que lo habíamos visto inicialmente, solo tiene una probabilidad de 18.17%. Básicamente con 120 días, sería la duración mínima que nos permitiría ejecutar el modelo, mucho mayor de los 74 días que corresponde al rango mínimo. Prácticamente es imposible ejecutar el proyecto, con una duración menor a 120 días. En el otro caso, la duración máxima permisible para ejecutar. El modelo nos define 167 días. Menor a 229 días. Es decir, ejecutar el proyecto en una duración mayor a 167 días, no sería aceptable. Prácticamente con 167 días de duración, se garantiza de todas maneras, el éxito de la ejecución del proyecto. Y en promedio con 142 días. Este valor, es diferente a la duración obtenida con la programación PERT, solamente utilizando las duraciones promedio de las actividades, con las distribuciones de frecuencia teóricas. 136 días, es menor a 142 días. Podemos verificar la consistencia de la simulación Monte Carlo, comparando los valores de cada actividad, y su distribución de frecuencias. Por ejemplo, la primera actividad, tiene una duración de un día. Para la actividad 2, se tiene una duración promedio de 2.29 días, y una varianza de 0.27. Aquí tenemos la actividad 2, duración 3 días, y varianza 0.25. La actividad 3, duración promedio 11 días, y varianza 6.25. Aquí tenemos duración, 10.67, y su varianza 6.25. Y su distribución de frecuencias es la misma. Para esta actividad 4, sus valores son iguales al de la actividad 3. Si vemos otra actividad, por ejemplo la 11, tenemos como duración promedio 5 días, con una varianza de 1.78. Aquí, en este caso, tenemos duración promedio 5 días, y una varianza de 1.72. Y su distribución de frecuencias es prácticamente la misma. Y de esta manera podemos verificar la consistencia de este modelamiento a través de la simulación Monte Carlo. Otro aspecto importante que debemos verificar, es el índice de criticidad. El índice de criticidad, nos determina la frecuencia, con que una actividad pasa a ser crítica. Por ejemplo, para esta actividad 1, se ve que su índice de criticidad es 1, significa que de todas maneras, en cualquier combinación de duraciones de las demás actividades, esta actividad siempre será crítica, y por tanto siempre debemos prestar atención a la ejecución de esta actividad, ya que el incremento de su duración, de todas maneras afectará la duración de todo el proyecto. Si vamos verificando el índice de criticidad de todas las actividades, vemos que estos valores varían desde 0 hasta 1. Seleccionando la cabecera de esta columna, podemos ordenar las actividades según su índice de criticidad. Y aquí podemos ver el orden de prioridad de las actividades, en función de su índice de criticidad, para poderles prestar atención de manera adecuada. Tienen más prioridad en su ejecución,
Las actividades con índice de criticidad que tienden al valor de 1. Las actividades con índice de criticidad 0, significa que en ningún momento han sido críticas en el transcurso de la simulación, por tanto tienen menos prioridad para su atención en la ejecución del proyecto. Si queremos ver el comportamiento global del proyecto, solamente nos posicionamos con el puntero del mouse, en esta parte, y podemos visualizar la distribución de frecuencias del proyecto. En conclusión, todos estos datos se han generado con la simulación Monte Carlo, y como se puede ver, contamos con mayor información para tomar decisiones adecuadas, sobre el comportamiento de las duraciones de nuestro proyecto. Entonces, la duración del proyecto obtenida primigeniamente, en función a los patrones teóricos, difieren con lo generado por la simulación Monte Carlo, que nos ofrece mayores luces, para controlar la duración del proyecto. Si no estamos satisfechos con todos estos valores, podemos modificarlos, y podemos volver a probar, aplicando la simulación Monte Carlo. En conclusión, de esta manera se ha calculado la duración del proyecto, utilizando el método PERT, y se ha aplicado la simulación Monte Carlo, para tener mayor conocimiento sobre el comportamiento de las duraciones, para un mejor conocimiento del proyecto, y una adecuada toma de decisiones. Seguidamente, si estamos satisfechos con nuestra programación, los valores de duraciones de las actividades, los trasladamos a la programación principal, para ello seleccionamos el botón, Aplicar cambios. Y como se puede ver, los cambios se han efectuado en la programación. Bueno, hasta aquí se ha expuesto la programación de obras, con el método PERT y la simulación Monte Carlo, utilizando el programa SEM Titan. Ahora procederemos a guardar el trabajo, seleccionamos el icono Guardar como, y lo guardamos como ejemplo 1 PERT. En el siguiente video, continuaremos desarrollando el caso práctico. Realizaremos la programación de obras, utilizando el método CPM, para lo cual se emplea la programación lineal, con el método Simplex. Hasta pronto.